Hola, bienvenidos a todos a este episodio, a este primer episodio de este podcast denominado Salud en Palabras Sencillas. Salud en Palabras Sencillas es un proyecto que hemos traído para ustedes pensando en las necesidades del medio, pensando en estar más cerca de cada una de nuestras pacientes, de afrontar las diferentes problemáticas sociales, culturales y, como no es nuestra especialidad, a nivel sanitario, de dilucidar una a una de esas dudas o esos mitos que nos encontramos en nuestro diario ejercer y que a veces terminan ocasionando en nuestros pacientes resultados adversos bastante tristes y lamentables. El día de hoy tenemos con nosotros un invitado especial, alguien que nos honra con su presencia, no solo por lo académico, sino por la gran persona que es, por la tranquilidad que le da a sus pacientes y por cómo a diario demuestra cómo ejercer bien esta tarea del ejercicio médico. Este podcast de hoy va dirigido a resolver dudas con el ginecólogo y dada la preparación que esta persona que nos acompaña el día de hoy tiene, va también a dilucidar un poco ese panorama obstétrico. Hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Ramos, médico especialista en ginecología y obstetricia, con estudios avanzados en medicina fetal y ultrasonido obstétrico. Para nosotros es un placer, doctor, tenerlo hoy por acá. Y más allá de esos estudios académicos que lo representan, quisiéramos empezar esta entrevista, este podcast, preguntándole más bien quién es Luis Fernando Ramos en su día a día. ¿Quién es esa persona que como aquella que nos está viendo en este momento desde una oficina, desde su casa, desde un parque, desde un centro comercial, es igual que nosotros y es por eso que realmente queremos tener este enfoque. Bueno, muchas gracias Humberto por la invitación y es un honor para mí estar con ustedes hoy compartiendo estas experiencias, estas vivencias del diario vivir ni nada. Pues nada, Luis Fernando Ramos es un amigo de las pacientes, un amigo de las mujeres, de las embarazadas, es lo que me apasiona y lo que hago pues todos los días y a lo que me dedico. Súper, súper, Doc. Realmente hemos tenido la oportunidad de compartir con usted. Eh, Como no lo saben, comentarle un poco la experiencia. Mi persona es estudiante de este proceso del ejercicio de la ginecología y la obstetricia y realmente me honra haber cursado con usted un capítulo de todo este proceso. Y bueno, este programa busca más que todo es resolver esas dudas, estar cerca de las pacientes y en todo este proceso y este caminar hemos encontrado situaciones y diversas preguntas que a veces le surgen a las pacientes y queremos en este espacio ir resolviéndolas una a una. Una de ellas es una paciente de aproximadamente 24 o 25 semanas de embarazo. Esta paciente le preocupa de gran manera que ya se realizó 3 ecografías y que en ese curso de ecografías ella tiene miedo de que este medio diagnóstico suponga un riesgo, no solo para ella, sino para su bebé. ¿Qué le podemos decir a este tipo de pacientes? Ok, bueno, muy importante saber que la ecografía es un método de diagnóstico, ¿cierto? De tamizaje, de cribado, generalmente que nosotros utilizamos los médicos y los ginecostetras para, por así decirlo, ver cómo está el ambiente fetal, ver cómo están el líquido amniótico, cómo está la presentación, cómo está la actividad cardíaca, datar bien la gestación y no causa ningún peligro en el número de ecografías que se haga y pues no hay estudios diciendo que hay un número limitado para hacer las ecografías o el ultrasonido y de pronto se confunde que el ultrasonido es dañino, lo que es dañino más que todo es los rayos X y el ultrasonido no es un rayo X. Exacto. Entonces no le va a hacer ningún daño ni a la mamá ni al feto. Eso es un mensaje claro que nos permite tener esta pregunta porque confundimos la ecografía con los rayos X y en esa medida se genera este temor. Entonces podemos Así es. tener la certeza de que realmente la ecografía, el ultrasonido es completamente seguro y es más por el beneficio de estas situaciones que a veces son adversas en el embarazo. No solamente es por seguimiento, sino también por control en muchas ocasiones, ¿cierto? Así es. Existen casos, y este es un dato importante porque sabemos que una de las principales patologías que causan muerte en nuestras embarazadas es la preeclampsia. A lo largo nos hemos encontrado con pacientes que tienen temor o porque han
vivido la experiencia y les dijeron, no puedes quedar embarazada. ¿Qué le podemos decir? O sea, es cierto que ese paciente que sufrió de preeclampsia ya no puede volver a tener un embarazo. Es una verdad a medias. Es decir, la preeclampsia, como muy bien tú lo dices, es una enfermedad que está entre los dos primeros casuísticas de muertes o mortalidad materna a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica. Y depende de los factores de riesgo asociados que tenga la paciente y por eso hay que individualizar cada caso. Y aún así, dependiendo de la edad gestacional con la cual debuta la paciente, nosotros podemos predecir si va a tener preeclampsia en un nuevo embarazo o no, pero en una probabilidad, ¿cierto? Es decir, mientras más debute tempranamente la paciente, es decir, si una paciente debuta con una preeclampsia semana 28, semana 27, semana 26, va a tener más riesgo de debutar en un próximo embarazo que aquella que debuta después de la semana 34 o posparto. Entonces, es simplemente decirle a la paciente que tiene que hacer los controles preconcepcionales, llegar a acercarse donde el médico para que tenga un asesoramiento indicado y adecuado para su caso. Aquí nos adelantamos un poco a otro de los ítems a evaluar y es esa consulta preconcepcional. No solo para las preclánticas, ¿no? Este tipo de pacientes que tienen este antecedente es fundamental hacer una planeación, pero no condiciona de que una paciente que tenga preeclampsia ya murió su vida obstétrica. No ha muerto la vida obstétrica. Por eso es importante recalcar, identificar los factores de riesgo que tiene cada paciente, individualizarlo para nosotros poder decir si en un próximo embarazo ella puede debutar con preeclampsia o no va a debutar con preeclampsia. Ok. Y digamos que este es otro caso, ciertamente, y tenemos a esa paciente que se entera que está en embarazo, se hace su prueba casera o su prueba en sangre según resolución, según lo indicado, según nuestro sistema de salud, porque eso también es importante tenerlo en cuenta. ¿En qué momento debe esa paciente realizarse su primera ecografía? A veces algunas entran en un desespero y hacen ecografías tempranas, muy tempranas, y a veces en vez de ayudar, esto nos entorpece más el proceso de seguimiento a nuestras pacientes o les genera a ellos algo de angustia. Sí, de hecho nosotros vemos pacientes que por fecha de última menstruación o por fecha de última regla creen que tienen 10 semanas de embarazo o 8 semanas de embarazo, se hacen una ecografía y lo que es que está empezando el embarazo tipo 3, 4 semanas donde todavía de pronto a nivel de la implantación no se va a ver ecográficamente y lo que hace más que todo esa paciente es que se angustia. Entonces, por eso es importante realizar una, un buen una buena consulta preconcepcional y cuando ya tengamos una consulta o una paciente que tenga una prueba positiva, acercarse al médico y el médico es quien le va a indicar cuándo aproximadamente hacerse una ecografía. Las ecografías generalmente indicarlas o a realizarlas tipo semana 6, semana 7, semana 8 de embarazo sería indicado hacer la primera ecografía, la primera exploración ecográfica para ver cómo está el saco gestacional, cómo está implantado el número de sacos o el número de embriones que tiene esa paciente. Perfecto. Bueno, otra de las cosas que enfrentamos en este ejercicio, y seguramente usted no es ajeno a esto, es esas pacientes, este es un caso de la vida real, ¿no? Esto es un caso donde lo transportamos acá porque hemos tenido muchos de estos. Entonces, Juana es una niña, una adolescente, 15 años, todavía no ha terminado el colegio, está terminando la secundaria, y resulta que Juana empezó su vida sexual y que además de haber iniciado su vida sexual, ha quedado en embarazo. ¿Cuáles son los riesgos que supone un embarazo adolescente? Ok, entonces, las edades gestacionales, las edades donde las pacientes se embarazan, que son extremas, ya sea iniciando su adolescencia o ya en una gestante que está tardía, de más de 36 años en adelante, nos dan unos retos a nosotros como médicos y a las pacientes, porque en el caso de Juana, es una paciente que tiene 15, 16 años, en donde todavía el cuerpo está empezando a prepararse, ¿cierto? Para un desarrollo de su ciclo menstrual como tal, desarrollo de los órganos genitales internos y estas pacientes
tienen más riesgo de presentar preeclampsia, ¿cierto? Tienen más riesgo de presentar hemorragias posparto, tienen más riesgo de presentar patologías asociadas, diabetes gestacional, y esto nos va a aumentar el riesgo, además de los factores psicosociales, el entorno donde esté esta paciente, si no tiene pues un buen apoyo también psicosocial, nos va a aumentar ese riesgo de que durante su gestación pues no vaya a llevar una salud mental o una salud durante toda su gestación pues adecuada, acorde a lo que queremos llevar a la paciente al feliz término del embarazo. Listo. Está bien. Bueno, hay ciertas cosas y este es un apartado que realmente a nosotros le damos mucho valor porque nos habla de su experiencia y de enriquecer a todos los que nos tienen la oportunidad de vernos, en este caso, en especial a las mujeres. Y es, ¿qué mitos, qué situaciones usted ha encontrado durante su carrera como profesional que de pronto en este espacio quisiera decirle, vamos a parar con este mito y vamos a llenarnos más de conocimiento? Bueno, uno es la realización de las ecografías, ¿cierto? Nos llegan las pacientes que el médico le ordena la ecografía en el control prenatal y la paciente generalmente se mandan 3 ecografías rutinariamente durante el control prenatal y la paciente por temor o por un comentario de la familiar o de algún vecino le presta más atención a eso que a lo que dice el médico. Entonces esa paciente pues pierde una oportunidad para hacer un buen diagnóstico prenatal y eso hay que ir quitando ese miedo. Otro muy importante es sobre el factor alimentación. Las pacientes tienden a no comer, por ejemplo, la piña, por decirte algo, porque le va a salir el bebé con puya en la cara, o por decirte que no pueden comer o no tomar leche. También muchas veces dicen, no, es que yo no quiero tomar leche o no quiero comer lácteos porque me va a salir el bebé untado de una sustancia que se llama el vermis gaseoso, que es un emoliente que tienen los fetos o los recién nacidos para la protección de la piel. Entonces, una serie de esos mitos que pues hay que irlos desvirtuando y también lo que las pacientes le tienen miedo al parto. Okay. Entonces, muchas veces las pacientes tienen un miedo a que el parto les va a doler y no hacen una buena preparación psicológica, una buena preparación nutricional, un buen control psicoprofiláctico que es importante para que las pacientes se preparen para el parto. Entonces, esos son mitos que hay que ir cortando y más que todo ir educando a la paciente para que tengamos mucho más partos. Sí, este último yo creería que es fundamental porque tenemos una pirámide invertida a los que estamos dedicados a esta área de la medicina, ¿no? Entonces sí es concientizar un poco más a las pacientes de que el parto es un proceso completamente natural, amigable para la paciente, ¿no? Porque llegamos a veces con la sugestión ya de una cesárea y que la cesárea de verdad que tiene sus indicaciones y que tiene unos riesgos que también se deben considerar. En esta semana que pasó, como los comentábamos ahorita, teníamos el espacio académico y debatíamos un tema bastante controversial, con muchas dudas, se prestó para realmente bastantes preguntas y hacer un ejercicio muy agradable. Y es esas pacientes, tienen 3, 4 pérdidas gestacionales. Esas pacientes enfrentan procesos de angustia, de incertidumbre, son situaciones muy difíciles, algunas ya pierden esperanzas. ¿Qué podríamos decirles a estas pacientes? ¿Qué mensaje sería importante desde el punto de vista no solo de causa, sino de consejos? Sí, importante asesorarse bien. Es importante llegar a donde su médico. Importante la confianza que tengan con el médico. Por eso es fundamental que pierdan esos miedos y que las esperanzas pues no están perdidas. Entonces, si usted se llega en donde el médico general, donde el médico ginecostetra de su EPS, de manera particular,
y se hace un buen diagnóstico y se hace un buen planteamiento de cuáles son las causas y hacia dónde queremos abordarlas, van a tener un mejor enfoque, y así teniendo un mejor enfoque vamos a tener una mejor respuesta terapéutica y, ¿por qué no?, llegar a un embarazo. Ahora, si esta paciente llegase a quedar en embarazo e identificamos las diferentes causas inmunológicas, metabólicas, de otros tipos de factores anatómicos, esa paciente puede llegar a un final feliz durante una gestación a término. Otro de los mitos, de pronto no alejándonos de esta pregunta anterior o de este enfoque, es esas pacientes que ya tienen un método de planificación establecido. Para poner el ejemplo práctico, es tomo anticonceptivas orales. Esto ha llegado a un chat de WhatsApp, por ejemplo, a preguntarme, tengo esta preocupación, tomo pastillas anticonceptivas hace 5 o 6 años. ¿Será que esto afecta a mi fertilidad? ¿Puedo ser infértil por tener un método de planificación de larga duración? Bueno, eso es muy importante. Los anticonceptivos orales, más que todo, que son de pronto de los más utilizados que hay, no revierten trastornos a nivel de la fertilidad, ¿cierto? Y eso hay que quitarnos de la mente. De pronto se confundió con los anticonceptivos que son inyectables de depósito, ¿cierto? Que de pronto sí tienden a tener entre 6 meses, un año, y hay otros que son un poco más, retrasar la parte de recuperación del ciclo y de la fertilidad. Pero si hablamos de los anticonceptivos orales combinados, que son los que más utilizamos, los anticonceptivos tipo dispositivo intrauterino, la T de cobre, que generalmente pues también utilizamos, no van a revertir alteraciones a nivel de la fertilidad de las pacientes si están bien utilizados. Y bajo la supervisión del médico y del ginecólogo. Totalmente. Pero es sumamente importante porque también vamos a darnos cuenta de que del otro lado de todo este embarazo y toda la planificación familiar es una de las estrategias de políticas públicas que debemos fortalecer, y que desde acá, desde este espacio, queremos también darle un espacio de protagonismo. ¿Por qué? Por ese caso anterior que ya tuvimos, esta niña, realmente 15 años, de pronto si tuviese un método de planificación establecido, le hubiesen informado, le hubieran hablado de todo esto y hubieran derribado uno que otro mito, porque es que también no solo dicen que quedan infértiles, sino que se enfrían las mujeres. Entonces son cosas que realmente uno puede ir llevando, y cuando las pacientes consultan, eso es lo más importante, como que el seguimiento, creería yo, y ante todo consultar, no creer simplemente en los comentarios de la sociedad. Así es que por eso es muy importante que nosotros, de parte de nosotros, como médicos, como profesionales de la salud, como ginecólogos, tengamos el espacio y le brindemos el espacio a las pacientes para la educación. Cualquier espacio que nosotros tengamos, cualquier contacto que nosotros tengamos con una paciente, de pronto llevarle un mensaje de pronto dirigido a donde está ella y qué queremos nosotros buscar con un impacto positivo en el caso de la fertilidad y en el caso de la anticoncepción. Los puntos de pronto que son más álgidos, por ejemplo, en este aspecto de que las pacientes tienen miedo a utilizarlos, aquí a irles quitando ese miedo y a irlas educando en cómo se toman o cómo es el uso adecuado de ellos, para que pues se pierda ese miedo y ver los efectos positivos y la eficacia que tiene ese método anticonceptivo, y lo que va a evitar en un futuro, en un embarazo no deseado, en un aborto, ¿sí? En esas ciertas circunstancias que de pronto no queremos llegar. Como lo hablábamos al comienzo, de pronto para los que se conectan apenas, es sus estudios. Su estudio es especialista en ginecología y obstetricia, con estudios avanzados en medicina fetal. Y en ese enfoque, otra de las cosas que encontramos es, tenemos una paciente gestante normal, buenos controles prenatales, sana, tranquila, pero tiene un problema, y es que cree que no puede tener relaciones sexuales durante toda su gestación con su pareja. No solamente es este lado de la mujer, sino también explicarle la vida de pareja, o darle ese espacio también a ese compañero, que es sumamente importante en ese rol de apoyo. Así es. Es importante siempre que a la consulta prenatal o a la consulta preconcepcional vaya acompañada la mujer con su pareja, para ir derribando mitos y para ir educando. En el caso de las relaciones sexuales,
las relaciones sexuales no están contraindicadas durante la gestación, siempre y cuando pues no haya una causa que nos generen la suspensión. Por ejemplo, cuando hay sangrado, cuando hay riesgo de que la paciente pues, esté cursando con una infección de vías urinarias, cuando hay riesgo de parto pretérmino. Pero si la paciente pues, no tiene ninguna de esas causales y la relación sexual es placentera, la paciente durante todo su estado de embarazo puede tener su vida sexual. No hay pues ninguna contraindicación en ese aspecto. Si ya hay una contraindicación que el médico les haya sido informado, pues ahí se suspende en ese momento, o cuando ya hay dolor o cuando la relación sexual pues no es placentera. Y eso hay que siempre informárselo a la paciente y a la pareja también. Y la pareja también pues debe ser obviamente receptiva y ser consciente de la situación y de los cambios pues anatómicos que hay. Ahorita estaba hablando algo y me da paso a otra pregunta que tenemos aquí en este listado, y es el tema de infecciones. Pero más allá de las infecciones, al ladito de la paciente gestante, vemos muy frecuente también ese flujo que a veces las pacientes experimentan, o esas infecciones vulvovaginales que las pacientes experimentan. ¿Qué nos puede contar usted sobre esto? Durante el embarazo o en la... Durante el embarazo. Bueno, durante el embarazo generalmente pues van a tener siempre, la paciente gestante va a tener una descarga vaginal, y a veces descarga vaginal cualquier tipo de secreción, ¿cierto? Que la paciente perciba. Ahora, ¿cuál es la secreción normal que la paciente puede percibir durante su gestación? Es una secreción dependiendo de mientras más se avanza el trimestre, por mayor producción hormonal, pues va a tener una secreción que es blanca o pastosa. O si ya la secreción es amarilla, verde, huele feo, es como leche cortada, da piquiña, da picor, y la parte externa de la vulva se vuelve roja, pues ya ahí sí es más patológico. Estas pacientes pues tienen más riesgos de presentar infecciones de vías urinarias asociadas, o también puede ver esto asociado a parto pretérmino, parto antes del término, y también puede estar asociado a una entidad que se llama ruptura prematura de membranas ovulares, que cuando se rompen las bolsas y se pierde el líquido amniótico. Otra de las facetas pues que conozco de primera mano de usted, profe, es el tema del ejercicio, ¿no? Sabemos que ahorita está en todo dar esto del running y demás, pero llevándolo a esta práctica y a este espacio, el ejercicio con respecto al embarazo, ¿puede afectar el ejercicio del embarazo? Mientras el ejercicio sea aeróbico, es decir, no sea un ejercicio extenuante, ¿cierto? No sea un ejercicio que mecánicamente lleve a la paciente a que técnicamente quede sin oxígeno abruptamente, sino que es pausado, que es progresivo, como por ejemplo caminar, trotar un poco, realizar spinning, montar bicicleta, ¿cierto? No va a causar pues un efecto negativo, ¿cierto? Pero ya ejercicios como levantar pesas, porque muchas veces vemos en TikTok o en las redes sociales que levantan pesas, y eso pues ya no está tan recomendable, y más que todo en edades estacionales pues mucho más avanzadas, por el riesgo que hay de ruptura prematura de membranas o un accidente que pueda sufrir la paciente. Cae una pesa a nivel del abdomen y pues obviamente esta paciente pues puede presentar un desprendimiento de placenta. Entonces el ejercicio es bueno porque mejora la capacidad cardiovascular de la paciente y le va a mejorar la parte además de la preparación para el trabajo de parto. Incluso puede prevenir, en la literatura hay datos de que previene, por ejemplo, la preeclampsia. Completamente. Previene algunas entidades que son difíciles de manejar y que a veces solamente nos queda un manejo conservador o esperar a ver cómo desenvuelve la paciente. En esta misma línea del ejercicio, tenemos la paciente que posterior de la cesárea nos dice siempre, doctor, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para poder volver a hacer ejercicio? Ok, bueno, muy importante saber los tiempos de recuperación de los tejidos, ¿cierto? La recuperación del útero, toda la involución uterina y toda la involución del sistema cardiovascular y cardiopulmonar de la paciente. Generalmente la paciente después de los 60, 90 días en adelante, ya la paciente pues puede empezar
a retomar actividad física moderada, en el sentido de que ya la paciente pues, puede caminar unos tramos más largos, mayor de 30 minutos, ¿cierto? Y pues trotar o hacer aeróbicos, ¿cierto? Ya después de los 90 días, cuando la fascia o los tejidos de sostén, después de una cesárea, pues ya están más cicatrizados, pues ya la paciente puede levantar pues unos pesos más controlados, obviamente supervisados por un entrenador o un personal médico. Ok, además, ligado a esta es la misma paciente. Esta paciente estaba preocupada por volver a retomar su ejercicio, le hicieron su cesárea, pero ella quiere tener un parto natural. O sea, ella dice que si todos los partos, la pregunta que siempre es, me hicieron cesárea, es decir, todos los van a tener por cesárea, o existe algún grupo, alguna condición, alguna situación que digamos, no necesariamente tiene que ser así. Sí, desafortunadamente, pues para todos no es ajeno en la parte del sistema de salud en el cual estamos. En condiciones de salubridad o de sistemas de salud que son un poco más organizados y que tengan un poco más de recursos, tanto tecnológicos como de personal médico asistencial que esté vigilando ese tipo de paciente que tú estás hablando, sí se puede dar un parto después de una cesárea. Ahora, ¿cuándo podemos darlo? Cuando una cesárea tiene más de 2 años, cuando la causa de la cesárea anterior no persiste, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, además de eso, debemos tener una reserva de sangre, tener un plan de trabajo de parto de esa paciente, una monitorización de ese trabajo de parto continua, vigilar con un obstetra al lado, con un médico al lado, y que tengamos un quirófano especialmente esperando a esa paciente, porque aún, sin embargo, el riesgo de ruptura uterina es bajo, está latente y cuando se presenta es una catástrofe tanto para la mamá como para el feto. Entonces es el riesgo que nosotros como médicos, y tú muy bien lo sabes, tenemos y que de pronto no queremos que nos pase y totalmente, que tampoco le pase a la paciente. Sí, entonces, sí, claro, muchas veces como no tenemos esas condiciones en nuestros hospitales, en nuestras clínicas, optamos por llevar a la paciente, pues para más tranquilidad de ella y más tranquilidad de nosotros, a una cesárea. Vamos a seguir explotando esos estudios suyos, esa preparación, y es que a veces tenemos una duda grande, enorme, esto poniéndome en el punto de vista de las pacientes, porque están confundidas y es que se hicieron la primera ecografía y han llevado sus cuentas con esa primera ecografía, pero resulta que hoy le hacen la ecografía a las pacientes y ella tiene 30 semanas por sus cuentas, pero hoy la ecografía de hoy tiene 32 semanas. Ellas se confunden, no saben a quién creerle o qué hacer. ¿Qué pasa, profesor? Bueno, entonces por eso es importante, y siempre vamos al principio, a la consulta preconcepcional, al control prenatal, a esa comunicación asertiva que tenemos que tener con las pacientes y desde el inicio explicarle a la paciente que si tenemos una buena fecha de última menstruación confiable y que si la ecografía del primer trimestre, de las primeras semanas, 6, 7, 8 semanas, o con la ecografía de tamizaje concuerda, las siguientes ecografías no es para que nos diga las semanas exactas, sino para que nos dé un estimado de cómo va creciendo la velocidad de crecimiento y del peso de ese feto, además de el ambiente fetal, como el líquido amniótico, como la localización de la placenta y otras variables que vamos a tener en las ecografías. Entonces, si nos quiere decir de que nos está dando 2 semanas más arriba, hay que tener una cuestión que nosotros llevamos muy bien, que se llaman los percentiles fetales, y dependiendo de eso, nosotros vamos diciendo que el feto va creciendo de una manera adecuada o va creciendo un poco más grande o se nos va quedando en crecimiento. Entonces ya eso es de educación del paciente y de manejo de nosotros, cómo enfocarnos a esas pacientes. Es decir, que vamos a tener unas primeras ecografías que nos van a servir para mirar la edad, datación, y otras que nos van a servir es para ver cómo sigue ese bebé, cómo crece. Completamente. Ok. Así es. Bueno, ya estamos a punto ya casi que de terminar, pero es importante tocar este tema de hábitos. Vemos que muchas pacientes en este caso, el alcohol, la cafeína, empieza más en esas pacientes añosas que ya tienen una cultura, por ejemplo, de tomarse varias tazas de café al día.
o esas pacientes en edades extremas bajas, adolescentes, adultos jóvenes que están viviendo una vida un poco intensa, que salen los fines de semana, que la rumba, que esto. Recomendaciones con respecto al consumo de bebidas alcohólicas y de café, por ejemplo. Sí, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, pues como todos sabemos, causa pues alteraciones a nivel fetal, el síndrome fetal, alcohólico fetal, pues no es recomendable, además de que eso pues nos puede incrementar también otras comorbilidades como elevación de las cifras tensionales, restricción de crecimiento intrauterino. Entonces no aconsejamos, además de que el alcohol es dañino a nivel de la célula. Entonces, a edades gestacionales tempranas puede causarlo, y en semanas de gestaciones 5 o 6, donde hay la organogénesis, pues puede afectar ciertas células que son primordiales a nivel neuronal, o a nivel del tubo neural, o a nivel cardíaco, a nivel del feto. En cuestión con el café, es importante decir pues que el café, los estudios están dados 1 o 2 tazas de café al día, podemos tomar, la paciente en embarazo pues puede tomarla, pues no hay ningún riesgo, y de que ese mito pues pueden manejarlo las pacientes de una buena manera, tolerable, sí, porque a veces interrumpirlos de manera genera también algunas sugestiones emocionales incluso. Así es. Ya creo que nos quedan poquitas, realmente 2 o 3 preguntas más, pero estas van más enfocadas a su ejercicio, a su experiencia. Y esta parte de pronto es como llamarla, le tocó bailar con la más fea, porque a veces a todos nos toca en este ejercicio y no estamos exentos. Un caso particular que lo haya marcado usted, que digamos, este caso fue desagradable, triste, en todo su recorrido. ¿Qué caso te podría decir? Pues bueno, un caso cuando estaba haciendo residencia, sí me marcó mucho. Fue una paciente con una anemia de células falciformes que por causa de una violencia intrafamiliar, la pareja le pegó a nivel del abdomen. Sabemos que estas pacientes pues tienen una anemia como tal, un déficit, una alteración a nivel de la formación de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, y desafortunadamente le pegó donde no tenía que pegarle, en el vaso. Tuvo una ruptura en el vaso, una ruptura esplénica, y cuando llegó la paciente pues falleció. Entonces esos casos nos marcan no solamente la parte médica como tal, de todas las patologías que uno se ha enfrentado, todo el estrés que se ha enfrentado, sino también la parte social. La parte social a veces nos marca. Hubo otra paciente cuando hacía control en primer nivel, control prenatal, la paciente la llamamos para que se fuera a hacer las ecografías, se las fue a hacer como a la semana 30 y le preguntamos que si por qué no se las iba a hacer. Entonces nos dimos cuenta que la paciente tenía VIH, tenía sífilis, y que la pareja, ella pues dependía de la pareja, y pues la pareja la tenía amenazada, que no podía decir eso. Entonces mira cómo se coacciona muchas veces la parte social, la parte económica, con cómo se combina con la gestación, y eso pues aprovechando ese afecta. Caso, es también darles un mensaje a estas pacientes de que tanto el VIH como la sífilis son patologías que podemos tratar y que podemos llegar a un embarazo y a un recién nacido, en muchos casos sano, en muchos casos con una viabilidad formidable, con unos niños al servicio de una sociedad. Entonces es importante también derribar ese tema de los mitos. De pronto en otro espacio podríamos ahondar más en esto, pero bueno, la sífilis y el VIH en las pacientes gestantes tienen su tratamiento. Podemos seguir con el embarazo, podemos tener un recién nacido, podemos tener esa emoción, esa alegría de un bebé, ¿no? Así es. Terminando, ya, 5 tips para un embarazo sano, profe. Bueno, muy, muy importante la alimentación. La alimentación es fundamental. No una alimentación restrictiva, sino una alimentación balanceada con los 3 macronutrientes, las grasas, los carbohidratos y las proteínas. Hay que saberlas combinar y derribar estos mitos de que
de que las harinas son malas, que los carbohidratos son malos, no, hay que saberlas tomar y alimentarse balanceadamente y obviamente con los profesionales de la salud, los nutricionistas, los médicos, apoyarnos en ellos. Segundo, el ejercicio. El ejercicio es fundamental, tener buenos hábitos de ejercicio aeróbico, ¿cierto? Utilizar caminatas, 20, 30 minutos diarios. Tercero, el acompañamiento de las parejas. Muy importante que las parejas acompañen en todo el proceso a las pacientes, así como la confianza que las pacientes lleguen a tener con nosotros los médicos. Por eso es muy importante la comunicación asertiva. Cuarto, la hidratación. Generalmente pues, todos decimos, no, vamos a tomar agua, tenemos que tomar agua, pero generalmente las gestantes se deshidratan mucho más rápido y entonces es importante suplir esa hidratación. Y quinto, nada, acudir a los controles prenatales. Fundamental acudir al control prenatal. El control prenatal es la base de que su embarazo tenga un final adecuado y poder nosotros detectar a tiempo patologías que pueden ser prevenibles. Bueno, doctor, realmente darle las gracias una vez más a título personal. Seguramente los que Gracias nos tengan la oportunidad de ver también van a quedar hoy un poco más tranquilos. Hemos tratado de hacer un ejercicio social con este espacio. Lo que queremos es estar más cerca de nuestras pacientes, derrumbar barreras que existen, ¿no? Culturales, sociales, como lo decíamos al comienzo. Y bueno, este es nuestro primer espacio, esperamos tener más, esperamos tenerlo nuevamente acá con otras situaciones puntuales a medida que vayamos afilando todo y afinándonos nosotros, porque es algo nuevo también, dar estos espacios y bueno, profe, muchas gracias. Yo les doy las gracias a ustedes y honrado por estar aquí con ustedes en este espacio. Y mira qué importante que esto llegue a muchas pacientes para que haya mejor comunicación con ellas y poder tener una mejor relación y poder nosotros llegar a impactar positivamente en la vida de ella y en la vida de sus productos. Hombre, absolutamente. Muchas gracias y nos vemos hasta una nueva ocasión.